Hola, ¿qué tal? Muchos saludos desde Barcelona. Soy Daniel Casañ y soy el ponente de esta sesión de formación para todos los docentes de lengua del Instituto Profesional Chileno de la Universidad Católica. Agradezco la invitación para estar aquí con ustedes y espero que sea muy útil esta charla en la que tendremos primero una conferencia más o menos de una hora pregrabada, que es esta, ¿no? Hoy estamos en jueves y estoy en Barcelona. Ustedes van a ver esta charla el lunes, en principio, y después sí que tendremos un intercambio vivo, en directo, en línea, a partir de esta conferencia. De modo que vamos allá. Esta conferencia se titula Enfoques comunicativos, pasado, presente y futuro. Y la idea es explicar un poco por qué esta metodología pues, ha de algún modo ocupado todas nuestras aulas o está ocupando todas nuestras aulas y se considera la más adecuada en este momento para enseñar y aprender lengua, ¿no? Les he preparado un conjunto de documentos que ustedes pueden bajarse en el vínculo que tienen aquí arriba de Bitly o en el código QR que está a la izquierda, ¿no? Llegarán al Drive, a mi Drive, donde hay algunos artículos relacionados con este tema. Aquí pueden ver algunos de estos artículos, que son, por ejemplo, un capítulo titulado Los enfoques comunicativos, elogio y crítica, que habla un poco de las características, las ventajas y los inconvenientes de esta propuesta. Tienen también un par de artículos relacionados sobre lectura crítica y sobre la enseñanza en la época de Internet o posterior a Internet o en la época de las grandes comunicaciones digitales, ¿no? Y hay algunos otros artículos sobre neoliberalismo y crítica, porque voy a adoptar una perspectiva no elogiosa. Yo no quiero ser ningún vendedor de humo, sino quiero explicar un poco las ventajas y los inconvenientes que tiene esta propuesta, ¿no? Para eso hablaré un poco del pasado, me centraré también en el presente, hablaré un poco de la relación entre el enfoque comunicativo y la educación por competencias, que me imagino que ustedes también en Chile pues están inmersos en este proceso de cambio. Y luego hablaré un poco del futuro y acabaré con una transparencia de epílogo, con algunas reflexiones. Aquí para introducir esta primera parte del pasado, les pongo la portada del libro famoso de Thomas Kuhn sobre la estructura de las revoluciones científicas, porque creo que realmente el enfoque comunicativo, el desarrollo y la implantación marca un antes y un después en la enseñanza de la lengua. Realmente supone un cambio copernicano o una revolución científica, en el sentido que lo que viene después es cualitativamente diferente de lo que viene antes, ¿no? O de lo que vivimos. Para explicar un poco el pasado y el presente, he decidido utilizar mi propia experiencia personal. De modo que, como ustedes pueden ver en esta fotografía mía, en la que tengo, pues no sé, yo tendría como 6 o 7 años, con mis primeras palabras escritas, Bon Nadal, Feliz Navidad, pues lo que voy a hacer es explicar un poco cuál ha sido mi experiencia como aprendiz de lenguas. Creo que esto puede ser divertido para explicarles también de manera más personal la evolución de la enseñanza de las lenguas y el desarrollo del enfoque comunicativo. Y además tiene la gracia que ustedes podrán comparar pues, la experiencia personal suya con la mía, ¿no? Entre personas pues, que nacimos en hemisferios diferentes, en continentes diferentes, ¿no? Pero que somos de culturas parecidas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ver el libro de séptimo que yo tenía de lenguaje. Yo tenía entonces pues 13 años, sería exactamente. Este es el libro de gramática. Había otros libros de, bueno, pues de expresión oral, de expresión escrita. No era un mal libro. De hecho, el autor, Arturo Noguerol, que es un pedagogo, profesor universitario muy famoso, jubilado pero todavía en activo, pues es una persona con buenas publicaciones sobre la enseñanza de la lengua.
Pero claro, esta parte era básicamente una parte, como pueden ver ustedes, de análisis sintáctico, ¿no? Y es como la metáfora que he elegido para explicar cómo era en sus inicios para mí y para muchos en los años 60 y 70 la enseñanza de la lengua. Era básicamente pues una enseñanza básicamente centrada en el análisis gramatical, en la ortografía, en el aprendizaje del vocabulario, en prácticas de dictado, de memorización, de normas de ortografía o de sintaxis, de ejercicios, de análisis o de rellenar huecos, ¿no? Con la idea de que, bueno, pues aprender lengua es básicamente aprender la norma estándar, la lengua correcta, la lengua escrita, básicamente, no la lengua oral, con el apoyo de la literatura que ofrece los mejores modelos de la lengua, ¿no? Y estos son nuestros orígenes, ¿no? Claro, el primer shock probablemente llega cuando empiezas a aprender idiomas extranjeros. En mi caso no fue así, porque empecé a aprender inglés con un profesor particular que era un cura muy mayor, con sotana toda de negro, ¿no? Yo tenía miedo incluso, y eran clases particulares y él seguía el método inglés para españoles, que es un método que todavía sigue vivo, o sea, en el 2009 todavía se vendía y llevaba 46 ediciones, o sea que hay un montón de gente en España que ha aprendido o ha intentado aprender, que es otra cosa, inglés con este método, ¿no? Que era un método básicamente de gramática-traducción, o sea, había unos textos muy sencillos, ¿no? The father go to the station with the kid or with the son, y entonces nosotros teníamos que traducirlo al español, aprender las palabras, luego hacíamos la traducción inversa, escribíamos con las mismas palabras otro texto, etcétera, ¿no? Era básicamente un método centrado en la escritura, en la traducción, que partía del punto de vista de la lengua materna, que en este caso era el español, que claro que no es mi lengua materna, ¿no? Que mi lengua materna es el catalán, como han visto en la diapositiva anterior con el Bon Nadal, con el Feliz Navidad, ¿no? Pero claro, esta es otra historia que no viene al caso, porque yo nací y me crié al principio de mi infancia, pues en la época franquista, de la dictadura franquista, cuando estaba prohibido el catalán y la lengua materna para todos era el español, pese a que al 42% de la población española pues no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, después de esta primera experiencia llegó propiamente lo que sí que fue un cambio radical en la enseñanza de la lengua, que es pues empezar a aprender francés con un método estructuro global, como el que ustedes ven aquí, que se titulaba La France en direct, y que fíjense pues que ya nos encontramos con unos dibujos de cómic que contextualizan la figura de hablantes que están comunicándose por teléfono. Nos encontramos con un lenguaje muy hablado, ¿no? Allô, c'est Philippe Ledoux. Oui, c'est moi, Philippe. Ah, bonjour, Philippe. C'est Jacques. Tu vas bien? Oui. Toi et toi? Très bien, merci. ¿Tu es prêt? Entonces, fíjense que es muy importante la entonación, el lenguaje más informal, oral, situaciones interactivas, ¿no? Esto en clase era básicamente, pues, ver unas diapositivas, ¿no? Escuchar unos audios, repetirlos, practicar, hacer ejercicios de roles, ¿no? Esto fue un cambio radical con relación a la enseñanza de lenguas. Claro, esto es un idioma extranjero y supuestamente en la lengua materna ya sabíamos hacer esto, ¿no? De modo que no lo necesitábamos. Pero si aspiramos a hacer cosas más complejas en la lengua materna, no está tan claro por qué tenemos que hacer un método tan distinto, ¿no? Podríamos seguir practicando estas funciones más complejas de una manera más práctica. Este es el inicio de lo que es el enfoque comunicativo. Aquí pueden ver ustedes pues páginas del mismo libro en el que pueden ver pues también pues unos dibujos en los que vemos a los hablantes en una cabina telefónica de aquella época, en un diálogo. Los dibujos contextualizan los usos lingüísticos. También vemos pues, que hay referentes culturales, con fotografías, con mapas de Francia, ¿no? Claro, la enseñanza del francés era básicamente centrada en la langue, en la civilización francesa, ¿no? Era terrible, ¿no?
Hoy eso es muy distinto porque entendemos que aprender una lengua es aprender una lengua franca, ¿no? Entonces sí que hay una cultura detrás de la lengua y necesitamos entenderla para poder entender la lengua y utilizarla, pero no necesariamente tienes que identificarte con esta cultura. En cualquier caso, el método estructura global, fíjense que es un cambio radical con relación a lo que había antes. Seguí con mi inglés en el instituto, en el British Council, en el Instituto Británico, y entonces aquí ya pues empezó propiamente lo que es los métodos precomunicativos, ¿no? Que son métodos también llamados nocional-funcionales, en los que el objetivo no es aprender vocabulario o aprender una regla gramatical o los verbos irregulares, sino que es básicamente aprender funciones, aprender a expresarte, a pedir información, a responder, etcétera, ¿no? Y esto pues se realiza con prácticas de comprensión oral, de expresión oral, con el apoyo de la escritura y con la adquisición de nociones. Y las nociones, pues sí, son el vocabulario, la gramática, pero siempre las más básicas, las más imprescindibles. No necesitas aprender todas las nociones ni todos los conceptos básicos para poder comunicarte, ¿no? Pero bueno, estos tipos de enfoque no son los únicos. Es posible que también en Chile fuera conocido lo que se llaman los centros de interés, que es otra forma de entender la enseñanza de la lengua, aparentemente también más comunicativa o más práctica, porque adopta como unidad lo que es un ambiente, un campo del conocimiento, un centro de interés, ¿no? Y entonces a partir de aquí lo que hace el alumno es entrar en contacto con textos de este ámbito, donde se presenta el vocabulario, las estructuras sintácticas, los aspectos culturales también de este ámbito, y a través de la lectura y la escritura sobre todo, mucho más que de la oralidad, pues es cuando se va aprendiendo la lengua de este ámbito, ¿no? Esta es una propuesta más habitual con lenguas maternas o con idiomas extranjeros quizá que no tienen la fuerza que tienen el francés y el inglés, que son dos de los idiomas con una importancia más grande en aquel momento, ¿no? En los años 70, como lenguas extranjeras, ¿no? Donde ya había una auténtica industria detrás de estos idiomas, ¿no? Pero me parece relevante hablar de centros de interés porque no era la única propuesta. Y entramos propiamente ya en lo que son los cambios conceptuales que posibilitaron teóricamente lo que entendemos que es el enfoque comunicativo, ¿no? Entonces solo voy a mencionar dos del ámbito de la lingüística o de las ciencias del lenguaje ahora y después de la psicología, pero que yo creo que son fundamentales para entender lo que es el enfoque comunicativo, ¿no? Y el primero es pues el trabajo de este filósofo que ven ustedes en la foto, John Austin, ¿no? Que en el año 62 dio un conjunto de conferencias tituladas How to do things with words, cómo hacer cosas con palabras, que después fueron recogidas por sus alumnos en un libro muy famoso y que significa pues un cambio de paradigma en lo que es la concepción de lo que es el lenguaje, ¿no? Porque hasta él pues se había entendido el lenguaje como un conjunto de estructuras en términos osirianos, si quieren, o incluso en términos chomskianos, como un conjunto de reglas gramaticales, como un conjunto de reglas de ajedrez, siguiendo la metáfora de Ferdinand de Saussure, ¿no? Y él pues empieza a desarrollar otra idea a partir del funcionalismo y de la filosofía del lenguaje, que es la idea de que lo importante en el lenguaje es la comunicación, es lo que queremos conseguir, ¿no? Lo que queremos provocar al decir algo. O sea, decir es una forma de hacer, ¿no? O sea, cuando yo digo te bautizo con el nombre de María, o cuando yo te digo me voy a ir de casa o quiero casarme contigo, pues el acto de decir es la acción, ¿no? Y a partir del análisis de este tipo de enunciados, pues Austin fue desarrollando la idea de que lo importante en el lenguaje es la intención que conseguimos, ¿no? Y que la intención muchas veces la conseguimos con palabras que en principio no están asociadas con esta función, ¿no? De modo que en algún momento determinado podemos decir, oye,
y te gusto y hola, ¿qué tal? ¿Me puedes dar tu teléfono? Y a partir de aquí pues ya pues podemos empezar a entender que puede haber una intención de matrimonio más seria, ¿no? Quizá, en cualquier caso, en el ámbito de enseñanza de las lenguas, de lenguas, pues la llegada de Austin significó pues un cambio radical, ¿no? Y a partir de entonces pues nace de manera progresiva, de manera paulatina, lo que se entiende como la concepción funcional de la lengua, la concepción de que enseñamos y aprendemos una lengua para poder hacer cosas con esta lengua, ¿no? Entonces, a partir de aquí surgen ideas como la importancia del texto completo, la importancia del contexto, conceptos como lo que es la coherencia, la tipología textual, todo eso deriva de esta idea fundamental. Otro autor muy relevante para el enfoque comunicativo y para entender las propuestas metodológicas de enseñanza de la lengua ahora mismo es el psicólogo Lev Sergei Vygotsky, ruso de principios de la primera mitad del siglo XX, cuyas ideas llegaron un poco más tarde a Occidente y a todo el planeta, ¿no? Que básicamente defendía un origen social del aprendizaje del idioma, ¿no? O sea, defendía que el conocimiento, la cultura, el idioma son sociales y aunque nosotros, las personas, tengamos la capacidad cognitiva innata de poder aprender, pues necesitamos interactuar con el entorno para poder de algún modo desarrollarlo, ¿no? Entonces, la idea de que para aprender necesitamos comunicarnos, necesitamos interactuar con personas que dominan lo que queremos aprender, ¿no? Necesitamos cooperar, necesitamos estar en contextos auténticos, ¿no? Que el lenguaje pues tiene un significado, ¿no? Todo eso básicamente depende de Vygotsky, que también es otro referente muy importante. Aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que sería una unidad en un currículum nocional funcional. Esta idea que ya mencioné de una función, que sería, por ejemplo, pedir y dar indicaciones, ¿no? Un tipo de discurso hablado, escrito. Esto se asocia con unas estructuras, con un léxico, con unas nociones teóricas, gramaticales, y esto es propiamente lo que en su primera formulación era el currículum. Aquí tienen otro ejemplo concreto de documento. A la izquierda tienen un currículum clásico de nivel A1. No sé si están familiarizados ustedes con el marco común europeo de enseñanza de idiomas que marca los niveles que se utilizan en Europa, ¿no? Pero bueno, A1 sería el nivel más principiante. Y entonces a la izquierda ven ustedes un programa gramaticalista, no comunicativo, y a la derecha podrían ver pues un programa de enseñanza de idiomas más comunicativos para el mismo nivel A1. ¿Cómo se transforma o cómo se materializa toda esta teoría en el aula? Pues les he seleccionado aquí algunas fotografías donde pueden ver ustedes pues que los niños en primer lugar están, o los alumnos o los jóvenes, están interactuando entre sí. O sea, no están sentados frente al docente escuchando receptivamente o pasivamente, sino que están, fíjense, sentados en grupos, están con tareas en pareja de comentar imágenes, como mínimo en el ángulo superior izquierdo, ¿no? En el ángulo superior derecho están levantados, caminando y haciendo también una actividad de interacción. Aquí a la derecha están leyendo el mismo libro con el docente, de modo que el docente está mediando con los niños, ¿no? Y solo en esta fotografía de la izquierda abajo vemos que los chicos están sentados en grupos de 4, pero no están trabajando entre sí, sino que están escuchando al docente, que probablemente pues les está dando unas instrucciones, ¿no? Pero la idea de fondo es que en el enfoque comunicativo una hora de clase son 50 minutos de actividad del alumno que está haciendo cosas y el profesor solo habla 10 minutos. O sea, esto no está dicho estrictamente en el aprendizaje cooperativo, pero es una noción básica que yo les daría. Aquí tienen ustedes lo que es un ejemplo real y concreto de planificación de actividad comunicativa.
¿no? Entonces es un ejemplo ortodoxo de la enseñanza de idiomas, ¿no? Que ustedes conocerán, los profesores de inglés. Entonces la clase empieza con una pirámide invertida que muestra de algún modo lo que sería el contexto real de uso, la conducta lingüística, lo que el alumno tiene que aprender a hacer. Por ejemplo, pues escribir una solicitud, hacer una intervención mostrando un desacuerdo de manera muy cortés, escribir un mensaje diciendo consiguiendo una determinada función. Entonces el alumno en clase ve varios ejemplos de esta situación en vídeo, en texto escrito, etcétera, y se familiariza con este lenguaje, ¿no? Esto está relacionado con lo que sería el calentamiento de la clase, ¿no? Porque ocurre al principio, ¿no? Con una actividad breve que anime, ¿no? Luego viene propiamente lo que sería el estudio de los ítems lingüísticos que están implicados en esta forma de aprendizaje en este texto que se quiere aprender a hacer o en esta función. Las seguirían pues prácticas mecánicas de repetición en el que el alumno va ganando entrenamiento y seguridad en la ejecución de este discurso oral escrito. Luego vienen prácticas controladas en que ya tiene como más margen para practicar, y finalmente llegan prácticas abiertas, que es una tarea propiamente comunicativa en la que el alumno ya puede explicar de manera libre lo que quiere con el lenguaje que ha aprendido a través de esta secuencia, ¿no? Y entonces la tarea final se corresponde con la inicial, y también lo que sería la pirámide muestra lo que sería el control más extremo del docente en las partes en que el triángulo es más estrecho, o la mayor autonomía del alumno en las partes de la base del triángulo en que hay más espacio horizontal. Aquí llegamos a lo que serían recursos muy diversos. El enfoque comunicativo se desarrolló sobre todo en los años 80 con el inglés, que fue pues en aquella época también el inglés experimentó un desarrollo impresionante, ¿no? Como idioma extranjero, con muchos materiales textuales, profesores, clases en todo el planeta, exámenes, certificaciones, y eso facilitó pues que surgieran muchas editoriales con infinidad de recursos de todo tipo, ¿no? Entonces aquí tienen pues una misma colección de una de estas editoriales de Cambridge University Press, donde pueden ver, pues no sé, por ejemplo, libros monográficos sobre cómo hacer discusiones para practicar la oralidad, cómo hacer simulaciones, que es un tipo sofisticado de juegos de rol, ¿no? Juegos de rol, sounds intriguing, que es como utilizar sonidos intrigantes para facilitar que los alumnos se comuniquen, ¿no? El uso de juegos, el uso de las historias, actividades cortas de 5 minutos, actividades de drama techniques que no son escenificaciones, sino que son ejercicios breves para el calentamiento de la clase inicial, ¿no? Todo eso yo creo que son recursos que están allí disponibles y que si no los conocen los pueden consultar. Algunos se han traducido al español y se han diseminado, pero sigue siendo una fuente inagotable de tareas. Entramos ahora en una línea que voy a desarrollar muy rápidamente porque ya no es el hilo central de la comunicación, que son distintos métodos que surgieron en los 80, 90 dentro del parámetro comunicativo y que de algún modo han tenido cierta repercusión posterior, pese a que el método concreto que se propuso pues ya quizá ha quedado un poco en el olvido, ¿no? Entonces, tienen la característica todas estas propuestas que también se consideran propuestas humanistas, propuestas que además de la comunicación favorecen la interacción entre las personas, el conocimiento mutuo entre las personas, y esto también garantiza que el aprendizaje sea mayor, ¿no? Entonces, la característica, como ven con las manos entrelazadas, es que hay comunicación entre los alumnos, ¿no? Entonces aquí podríamos situar Community Language Learning, Silent Way o vía silenciosa, Suggestipedia, Total Physical Response,
y Cooperative Learning o aprendizaje cooperativo. He dejado aprendizaje cooperativo en español porque quizás es la más diseminada, la más conocida, mientras que las otras, si ustedes son docentes de inglés, probablemente las conozcan. Si no lo son, es muy probable que no las conozcan, pero les interesará. Muy rápidamente, Community Language Learning está desarrollada por un psicólogo, Charles Curran, también por las ideas de Carl Rogers, del psicólogo humanista, ¿no? Y la idea de fondo es que aprender una lengua, una segunda lengua, es construir una identidad en esta segunda lengua con las personas que hablan esta segunda lengua, ¿no? Entonces el método se basa básicamente en la motivación que tienen los sujetos supuestamente para aprender esta segunda lengua. Los alumnos se sientan en un círculo en el aula, el profesor está fuera, entonces quieren comunicarse entre ellos, el profesor les ayuda. Entonces, bueno, es una metodología que fue muy famosa en los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Y pueden ver vídeos. Les he seleccionado un grupo de vídeos donde hay clases reales de esta metodología para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Hoy quedan algunas ideas y algunas técnicas de esta propuesta, ¿no? Aquí tienen ustedes Silent Way de un profesor llamado Caleb Gateño, que básicamente decía que para que los alumnos se comunicaran, lo primero que tenía que pasar es que el profesor no hablara o hablara poco, ¿no? Porque cuando el profesor deja de hablar, pues entonces los alumnos tienen que hacer más esfuerzo para comunicarse y tienen que desarrollar más actividades, ¿no? Entonces se aprende también descubriendo y creando comunicación, manipulando objetos. Esto es importante, también la idea de la lengua como actividad, ¿no? En otro tipo de actividades no lingüísticas, solucionando problemas. Son muy famosas las actividades con pequeños bastoncitos o maderas que Caleb Gateño utilizaba para mostrar el orden sintáctico de los elementos, por ejemplo, en las preguntas en inglés, ¿no? Que cambian los auxiliares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es curioso y hay varios vídeos en la red. Hoy quedan algunas técnicas de este pasado del enfoque comunicativo, pero Vía Silenciosa se consideró una metodología comunicativa. Aquí tienen Suggestopedia, que es la aportación más europea a toda esta lista de propuestas comunicativas. Suggestopedia parte de las ideas del educador y psiquiatra búlgaro Georgi Lozanov, que daba mucha influencia al subconsciente y a la capacidad que tiene el cerebro de retener palabras y aprender de manera subconsciente, ¿no? Entonces es una propuesta que propone que los alumnos estén muy cómodos en clase, por eso ven ustedes estas sillas aquí tan cómodas, ¿no? Con una clase con moquetas, ¿no? Escuchan música, ¿no? Y luego van escuchando de manera muy tranquila pues diálogos en la lengua objeto de aprendizaje y poco a poco pues el alumno se va impregnando de estas ideas, ¿no? Aquí tenemos Total Physical Response, que es una propuesta del principio de los 60, de James Asher, que básicamente propone relacionar el uso del lenguaje con las acciones, ¿no? Les recomiendo el vídeo de una clase inicial con niños en los que, bueno, pues se utiliza el lenguaje imperativo, ¿no? Levanta la mano, levántate, haz esto, haz lo otro, pon esto, todo lo que son las instrucciones para relacionar lo que es la función comunicativa del lenguaje con las actividades no verbales, ¿no? Y entonces también han quedado muchos recursos prácticos sobre cómo, sobre todo, utilizar el lenguaje oral. Ya dejamos el pasado, nos falta hablar un poco de aprendizaje cooperativo, me doy cuenta ahora, pero yo creo que tendremos oportunidad más adelante de hablar. La idea del aprendizaje cooperativo está implícita en el aprendizaje cooperativo porque básicamente es la idea de que para comunicarte necesitas pues colaborar con otras personas, ¿no? Entonces, la manera más fácil de generar comunicación en el aula y de generar aprendizaje es que los alumnos trabajen en grupos, ¿no? Luego, claro, para que trabajen bien hay que educar a los sujetos en aprendizaje cooperativo, ¿no? Y esto ya es un poco más complejo, pero la idea de fondo sigue siendo comunicativa, sigue siendo humanista, ¿no?
y sigue siendo la de una clase de lengua centrada en el alumno y el profesor como gestor externo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa hoy, ¿no? Con el aprendizaje cooperativo, con el aprendizaje comunicativo, con el enfoque comunicativo, que bueno, ya es una denominación muy instaurada, muy reconocida. Entonces, lo primero que diría yo es que es una denominación paraguas, ¿no? O sea, la idea de paraguas significa que es una idea, es un concepto amplio, es un paradigma y luego podemos encontrar distintas maneras de concretar este conjunto de ideas que les he explicado hasta ahora, ¿no? Por eso esta conferencia se titula Enfoques comunicativos, ¿no? Y aquí tienen un listado de denominaciones metodológicas que es posible que ustedes conozcan y que se utilizan y que se entiende que forman parte de este paradigma comunicativo o de este enfoque comunicativo más genérico, ¿no? Entonces tenemos el enfoque por tareas, por ejemplo, el enfoque por tareas que está muy desarrollado en la enseñanza de segundos idiomas, inglés, español. Básicamente lo que hace es decir que para que el enfoque comunicativo tenga sentido, pues el énfasis básicamente son las tareas, ¿no? Y las tareas son las actividades, los ejercicios, lo que tiene que hacer el alumno, ¿no? Entonces, si diseñamos muy buenas tareas que sean comunicativas, que sean de textos completos, que los alumnos tengan autonomía, que los alumnos tengan pues ayudas, mediación para poder realizarlas, pues conseguimos la comunicación y garantizamos el enfoque comunicativo, ¿no? Por eso, pues el enfoque por tareas básicamente es una concreción, un desarrollo posterior del enfoque comunicativo. También nos encontramos con el trabajo por proyectos o el project work, que es posible que lo hayan experimentado ustedes, que ya también enfatiza esta idea del proyecto, o de la tarea, perdón, pero ya tiene otros fundamentos más pedagógicos que veremos también brevemente. Se considera un enfoque comunicativo, ¿no? También tenemos AICLE, que es aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, ¿no? Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, que básicamente es la idea, por ejemplo, de hacer matemáticas en inglés para aprender matemáticas y para aprender inglés, o hacer sociales en francés para aprender las dos cosas, ¿no? Esto ha tenido un cierto desarrollo en los últimos años aquí en España y en Europa. Tiene grandes partidarios y grandes detractores también. Me han invitado, en una ocasión me invitaron en un seminario de docentes de matemáticas y una de las ponentes que estaba antes que yo, pues defendía precisamente que aprendiendo matemáticas en inglés los alumnos no aprendían matemáticas. Claro, mis colegas de inglés no piensan lo mismo, ¿no? Pero sí que hay cierta evidencia de que no siempre funcionan estas propuestas, ¿no? Necesitas a un docente que sepa matemáticas, pero que también sepa muy bien inglés, necesitas muchos materiales, necesitas un alumno también concienciado, etcétera, ¿no? Otra idea parecida es lo que es la instrucción centrada en los contenidos, que toma también esta idea de enseñar economía, pero enseñando el lenguaje de la economía. Entonces no tiene que ser una lengua extranjera, puede ser la misma lengua, pero la idea es aprendes derecho cuando aprendes el discurso del derecho, la terminología del derecho, ¿no? Entonces, esto también tiene un componente comunicativo, puesto que enfatiza el uso del lenguaje, ¿no? Y otra idea transversal que también tiene claramente un enfoque comunicativo es todo lo que entendemos como integración de lenguas en contextos plurilingües, que básicamente habla de cómo podemos conseguir que la enseñanza de distintos idiomas en un mismo centro pues no sea visto como mundos diferentes, ¿no? Que por ejemplo en la clase de inglés, en la clase de español, en la clase de portugués, por ejemplo, si ustedes tienen estudiantes que aprenden estos tres idiomas, pues se explica el concepto de sujeto con las mismas terminologías o las estructuras gramaticales con la misma terminología. Se ponen ejemplos en las tres lenguas para que los alumnos puedan aprender los tres idiomas en un aspecto concreto que están estudiando, ¿no? Entonces son aspectos que también son comunicativos
aunque son específicos de algunos contextos. En todo este ámbito, en Europa como mínimo hay un documento fundamental que es lo que se llama el Marco Común Europeo de Referencia, antes lo he comentado, y es un documento fundamental porque es el documento que regula la enseñanza de todas las lenguas y que tiene pues un reconocimiento indiscutido en todo el continente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren profundizar en el enfoque comunicativo, pues aquí encontrarán la información básica. Pueden encontrar pues, el marco común europeo, que es el documento de la izquierda, y también lo que se llama el companion o el volumen complementario, que es una actualización del mismo que se hizo pues hace algunos años, pero a los 20 años de que surgiera el primer documento, el primer marco, ¿no? Los pueden conseguir gratis en la red, en todas las lenguas europeas, pero bueno, no negaré que es literatura gris, o sea, es realmente densa y muy técnica, ¿no? De modo que a veces es un poco tediosa. Aquí tienen ustedes una descripción detallada, pero de las características que tiene que tener una tarea comunicativa, ¿no? Entonces pueden ver que hay una estructura, unos elementos estructurales y hay una secuencia. Este es un trabajo de un colega mío, Ernesto Martín Peris, especialista en la enseñanza de español como lengua extranjera, y él entiende que básicamente una tarea se caracteriza por tener un producto final realizado por el alumno, que es lo que se puede analizar como aprendizaje obtenido o realizado, ¿no? Un texto escrito, un parlamento, un vídeo, etcétera, ¿no? Esto se ha generado pues porque había unas actividades, había una secuencia, después hablaremos de tareas, ¿no? Tareas o ejercicios que han permitido al llegar a este producto. Había unos fuentes, unos materiales, unos datos, hay también un tema, un determinado interés por trabajar unos contenidos que están relacionados con un currículum, evidentemente, y que conectan con unas necesidades del alumno. Y luego hay unos agentes que básicamente son los alumnos y el docente, pero pueden haber otras personas, porque la tarea puede implicar pues, buscar información en la biblioteca, buscar información fuera del centro en cualquier ámbito, ¿no? Los alumnos pueden trabajar solos o pueden trabajar en parejas o en grupos o pueden tener distintos tipos de interacciones, ¿no? Y para ordenar todos estos elementos, pues necesitamos la secuencia propiamente, que exige pues un planteamiento, que incluye una decisión. El alumno decide voluntariamente hacer esto o no. Este es muy importante en las tareas y en los proyectos, ¿no? Porque si el alumno puede participar, significa que tiene más motivación, ¿no? para el trabajo, ¿no? Luego hay todo un conjunto de tareas de preparación y de formación para poder conseguir que el alumno sea capaz de elaborar el producto final, que en principio, claro, el producto final es algo que no sabía hacer al principio de esta tarea, ¿no? Hay también todo un conjunto de usos lingüísticos que son los que capacitan para enseñar los contenidos que hemos fijado, y hay también todo un conjunto de tareas de evaluación finales, complementarias, más formativas o de otro tipo, que son las que de algún modo van guiando al aprendiz para que pueda llegar al producto final. Otra denominación que se utiliza habitualmente relacionada con el enfoque comunicativo es el trabajo por proyectos, el project work, que tiene una cierta tradición en inglés y que a veces no se asocia directamente con lo comunicativo porque tiene sus propios orígenes, ¿no? Más pedagógicos, sobre todo centrados en las propuestas de John Dewey, de este pedagogo norteamericano del siglo pasado, del siglo XX, de principios del siglo XX, que propuso pues, como instrumento fundamental de aprendizaje pues, todo un conjunto de actividades reales, como por ejemplo un programa de radio, elaborar un periódico, preparar un viaje de fin de curso, hacer un proyecto de investigación sobre meteorología, por ejemplo, y cambio climático, y que los alumnos pues vayan aprendiendo con la propia acción de esta actividad, ¿no? Entonces es una propuesta en la que el aprendizaje surge de la propia actividad física
del uso real de la lengua y de otros instrumentos no verbales, de la interacción auténtica y de la elaboración de este producto final que hemos mencionado, ¿no? Se trabajan con las 4 destrezas de manera globalizada, ¿no? Y se entiende que el producto final es importante como consecución del proyecto, pero es básicamente también un proceso, una herramienta para aprender. Aquí tienen ustedes un esquema muy famoso utilizado aquí en España para mostrar la estructura de una tarea de enseñanza de lengua materna de mi colega Ana Camps, en la que plantea, bueno, 3 fases que serían preparación de la tarea, realización y evaluación. Ustedes pueden ver que la evaluación pues está al final, pero abarca también la preparación, ¿eh? Y básicamente es otra manera de presentar lo que vimos hasta ahora en la transparencia anterior. Aquí tienen ustedes lo que les prometí sobre el aprendizaje cooperativo, donde pueden ver una fotografía de los Johnson, que son 2 investigadores hermanos muy famosos en Estados Unidos que han promovido mucho este trabajo, y algunas fotografías que plantean también la idea del trabajo cooperativo, como por ejemplo este icono de las 4 manos unidas, ¿no? para colaborar y aprender, ¿no? También tienen el libro de Spencer Kagan, muy famoso, sobre aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo propone que las personas vivimos en grupo, no vivimos aislados, que habitualmente cooperamos en nuestra vida para desarrollarnos, de modo que, aunque no esté directamente relacionado con el aprendizaje cooperativo, puesto que para relacionarnos y cooperar tenemos que hablar, pues el aprendizaje cooperativo acaba siendo también un enfoque muy comunicativo, basado en la comunicación real, en el intercambio en el aula y en el trabajo en equipo. Y llegamos a la última transparencia del presente, en el que muy brevemente voy a hablar de la evaluación, ¿no? Porque sí que he dicho algunas cosas a lo largo de, de esta charla, pero quiero entrar más a fondo, ¿no? Bueno, la evaluación tradicional más instaurada en la educación sería la evaluación certificativa y sumativa, ¿no? Que ustedes tienen al principio de este listado, que son básicamente la evaluación que lo que propone es pues, verificar que todos los sujetos han alcanzado un determinado nivel. Entonces les damos el certificado y podemos garantizar a la sociedad pues, que van a ser unos buenos médicos, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, pues unos buenos ingenieros o unos buenos economistas o unos buenos abogados, ¿no? Evidentemente esto es necesario en nuestra comunidad, pero evidentemente el enfoque comunicativo no utiliza solo esto, sino que también se centra en otro tipo de evaluaciones más formativas, más continuadas o más ipsativas, que tienen en cuenta el progreso de cada sujeto, ¿no? Y que yo creo que inciden más en el propio aprendizaje, ¿no? Este chiste que ustedes habrán visto, ¿no? que habla bueno, de poner a todos juntos en una misma prueba, que evidentemente es muy injusta, porque pues, un elefante, un pez, un gorila, un pájaro, pues evidentemente tienen capacidades muy distintas para ver quién consigue escalar antes el árbol. No nos lleva a ningún sitio, ¿no? En cambio, pues evaluaciones, por ejemplo, más competenciales, y ahora hablaremos un poco de competencia, que miden la capacidad de un alumno de poder realizar una competencia, o evaluaciones más ipsativas, de ipse, de uno mismo, ¿no? Que lo que hacen es verificar el progreso que tú has realizado, ¿no? O sea, a lo mejor, pues tú cuando empezaste el curso ya tenías un nivel mucho mejor que tus compañeros, porque, bueno, pues por las causas que sea, ¿no? Pero has mejorado muy poco, de modo que sí, tienes el certificado, tienes la evaluación sumativa y competencial, pero ipsativamente tu progreso ha sido escaso, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que tú sabías antes es importante, porque puede ser que alguna persona que no ha conseguido el mínimo
sumativo, pues ha realmente aprovechado mucho el curso que ha realizado, ¿no? Y hoy en día pues tendemos a tener una mirada más flexible, especialmente si no son cursos finales, ¿no? de grado, y buscar evaluaciones más formativas, más ipsativas, más continuadas a lo largo de todo el proceso, que de algún modo ofrezcan más información al propio aprendiz de cómo puede mejorar, ¿no? De hecho, el mismo concepto de comunicación incluye un feedback, ¿no? Incluye que cuando tú dices algo a una persona, esta persona te escucha y te responde, y tú a través de la respuesta tienes una evaluación de si has hecho bien o mal, o de qué manera el acto de decir algo, ¿no? Entonces, de algún modo, la evaluación forma parte del enfoque comunicativo y se entiende como algo integrado con todas estas expectativas o todos estos conceptos que he planteado. Bien, vamos a hablar ahora muy brevemente de lo que sería el enfoque competencial, la educación por competencias, el trabajo por competencias, que es algo que desde hace algunos años está pues muy sobre la mesa de muchos centros educativos generales o de educación básica arreglada, pero también universitarios, ¿no? Y que a veces se confunde con lo que es el enfoque comunicativo. La confusión viene muy a menudo de la polisemia de la palabra competencia, ¿no? Yo diría que hay dos acepciones básicas de la palabra competencia que especialmente para los lingüistas o para los docentes de lengua pueden llegar a confusión y que son los que explico en esta transparencia, ¿no? Para los lingüistas la competencia es un concepto teórico que viene pues de Chomsky, ¿no? y de la competencia gramatical opuesta a la actuación gramatical, y después este concepto chomskiano se ensanchó con la competencia comunicativa, ¿no? Entonces es muy habitual decir que los alumnos pues tienen que alcanzar la competencia comunicativa, tienen que ser competentes comunicativamente, ¿no? Y se está utilizando de esta manera un concepto que viene de la lingüística pura y dura, ¿no? Que sería el concepto que ustedes ven aquí en el ámbito de la lingüística, ¿no? Luego tenemos otro concepto que es el que se está utilizando ahora propiamente, que es el concepto de las ciencias sociales y de la educación, que habla de una determinada capacidad práctica de un sujeto, ¿no? La mejor manera de entender este concepto son con las expresiones coloquiales que utilizamos nosotros en el día a día, ¿no? Decimos, es que este es un incompetente, ¿no? Decimos, no, 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 es un médico muy competente, es un administrador realmente muy competente. ¿Qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que tiene las capacidades de poder desarrollar de manera muy efectiva, muy resolutiva, las tareas que forman parte de su trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación competencial y de trabajo por competencias, nos referimos sobre todo a este segundo concepto, ¿no? Si ustedes ven a la izquierda la captura de pantalla de la Real Academia Española de la Lengua, pues más o menos la competencia con el superíndice 2, que habla de pericia, aptitud o idoneidad, se refiere a este concepto de las ciencias sociales y de la educación de hoy. En cambio, el concepto de lingüística no aparece porque es más específico, es un término de la lingüística, y en cambio la acepción 1 es la de competencia en el sentido de contienda, de disputa, de partido de fútbol, ¿no? de concurso, ¿no? Que es también un concepto muy general, un sentido muy en general de la palabra competencia. Entonces, bueno, resumiendo, cuando hablamos de enseñanza competencial, pues estamos hablando básicamente de este concepto de las ciencias sociales, de pericia, de capacidades, de habilidades. Básicamente, los conocimientos también forman parte, ¿no? Los conocimientos procedimentales o conceptuales también forman parte, pero el sentido principal de es competente o no es competente, es un incompetente, es este sentido de destrezas, de habilidades, que lo incluye todo, ¿no? Los conocimientos, las destrezas y incluso la habilidad social de poder manejarlos, ¿no? Entonces, esta es la idea fundamental de competencia. Claro, ¿por qué se puso de moda la enseñanza competencial? Bueno, pues básicamente porque
por motivos políticos, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o OCDE, pues empezó a publicar todo un conjunto de documentos en el que decía que, bueno, pues que para el desarrollo económico de los países pues es necesario que la educación garantice que pues la ciudadanía tiene conocimientos competenciales en distintas áreas para poder garantizar que el país va a seguir desarrollándose, ¿no? Entonces esto es lo que los gobiernos han adaptado de una forma a veces un poco ciega o un poco acrítica, digámoslo así, ¿no? Porque evidentemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización política económica centrada en el desarrollo de la economía, ¿no? Y entonces muchas personas pueden decir, bueno, pero es que cuando educamos, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos generar empleados, generar pues personas productivas, generar personas que puedan incorporarse al mundo del trabajo. ¿Este es el objetivo principal? O al contrario, cuando educamos lo que queremos es formar ciudadanos libres, críticos, conscientes, cultos, humanistas, con unos valores éticos que van mucho más allá del trabajo, ¿no? Y aquí es donde empieza pues la crítica neoliberal que les voy a mencionar muy brevemente. Entonces, si les interesa este ámbito, yo les sugiero que lean alguno de los documentos que ven ustedes proyectados aquí. Por ejemplo, yo he participado en el documento de la izquierda que habla de El mundo según los libros de texto, análisis crítico del discurso aplicado a materiales de español como segunda lengua, en el que se muestra pues, que los materiales de enseñanza del español como lengua extranjera pues entienden al aprendiz, al estudiante, básicamente pues como un consumidor, como un turista, como un empleado, ¿no? Porque siempre pues plantean situaciones en las que tiene que pedir una hipoteca en el banco, tiene que visitar un piso porque está buscando piso, tiene que, no sé, resolver tareas de este tipo vinculadas con lo más práctico, ¿no? Y esto ha merecido mucha crítica, ¿no? Es lo que se llama la crítica de la enseñanza neoliberalista, ¿no? La idea de que la lengua se ha convertido, la enseñanza se ha convertido en un producto mercantil más, que se compra y se vende, ¿no? Para, de algún modo, alejándose de lo que sería la idea principal de formar ciudadanos libres, humanistas, justos, que ayuden a sus compañeros, etc. En este resumen, pues bueno, ¿qué es el neoliberalismo y la enseñanza? Pues es una teoría político-económica del capitalismo contemporáneo, con una ideología, un sistema de valores, unas creencias, básicamente que entienden pues, que el énfasis está en la economía, en la productividad, y que todo tiene que mirarse desde un punto de vista de las leyes del mercado. Entonces se dice que la escuela acaba siendo pues casi una fábrica de futuros empleados, ¿no? O sea, lo importante es que consigan pues unas determinadas capacidades para que puedan desempeñarse más allá, ¿no? Fomenta pues el individualismo y la emprendeduría, pero siempre en un contexto muy económico, ¿no? No busca pues otros ideales más humanistas, más filosóficos, etcétera. Bueno, y llegamos a la parte final, en la que voy a hablar muy brevemente, porque ya me queda muy poco tiempo, del futuro. Del futuro. Para eso he elegido esta captura de pantalla de una adolescente española que después de estar un día enferma sin poder abrir su WhatsApp, se encontró cuando lo abrió nuevamente que tenía 1081 mensajes, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? En el icono de WhatsApp. O sea, el futuro es la época de la globalización, de Internet, de la mensajería instantánea, de estar hiperconectados, ¿no? De estar accediendo a todo, de estar haciendo zapping de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué aspecto tiene el enfoque comunicativo, ¿no?
Bueno, entonces vamos a recordar las ideas de Prensky, de Mark Prensky y otros que hablan claramente de que las personas estamos cambiando porque están cambiando nuestras maneras de comunicarnos, ¿no? Entonces, si hace 20 años o más de 20 años hablábamos de nativos e inmigrantes, y básicamente los nativos pues eran los que habían nacido después de los años 90 y que ya habían nacido con Internet, ¿no? Ya estaban familiarizados con Internet desde pequeños, ¿no? Y los inmigrantes éramos los que habíamos nacido antes y evidentemente tuvimos que adaptarnos a estos cambios, ¿no? Uh, pues hoy hablamos de visitantes y residentes, ¿no? Que es otra terminología, visitantes digitales y residentes digitales, ¿no? Los visitantes son aquellos que se conectan a Internet de vez en cuando, que siguen guardando sus fotos, pues por ejemplo, en papel, en una caja de zapatos, que tienen sus agendas de papel, y en cambio los residentes pues son los que ya escuchan música en línea, tienen perfiles en las redes sociales, prácticamente no tienen nada en formato físico, no leen los libros en ebook o en PDF, ¿no? Y todo lo hacen en línea, ¿no? Entonces, claro, lo que está ocurriendo con la educación es que evidentemente los profesores más o menos seguimos siendo, dependiendo de la edad, pues más o menos inmigrantes y más o menos visitantes, o cada vez menos visitantes, pero seguimos teniendo un pasado analógico, no digital, mientras que nuestros alumnos cada vez pues, son más digitales, ¿no? Cada vez tienen más experiencia con las aplicaciones, etc. Esto no significa, evidentemente, que lo sepan hacer todo, o sea, tener una cuenta en TikTok o en Instagram o en Facebook no garantiza que después tú sepas utilizar la red para aprender académicamente, esto lo sabemos muy bien los profesores, ¿no? Pero evidentemente cambia el perfil del alumnado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una cosa que está sucediendo ahora y que es fascinante es que el vídeo está poco a poco ganando terreno a lo que sería el texto escrito, ¿no? Entonces ya empieza a ser muy habitual que algunos profesores pidan vídeos pequeños en los que los alumnos explican los contenidos o realizan determinadas tareas como práctica de aula para aprender, ¿no? En sustitución de lo que antes era un texto escrito, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Y también en lengua, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es uno de los cambios que estamos viviendo y el enfoque comunicativo pues se va adaptando a estas situaciones. Un cambio muy importante que solo menciono es la idea de que, claro, hoy los alumnos pueden aprender mucho más fuera del aula. O sea, hay muchas más posibilidades de aprender por todos los recursos que hay en la red, por todos los contactos que desarrollan, por los videojuegos, por las webs de contenidos específicos, tipos fanfic, tipo pues música, vídeo, dibujos animados, etcétera. Y eso significa que los docentes hemos perdido peso específico, ¿no? Ya no somos tan imprescindibles. Y la pregunta clave es qué hacemos con esta situación, ¿no? Y probablemente lo más fácil es aceptarlo y ayudar a los alumnos a ser mejores aprendices cuando no estemos nosotros. O sea, educar al aprendiz para que sea mejor aprendiz fuera del aula. También está cambiando el aula, ¿no? Aquí tienen un dibujo de hace ya bastantes años de cómo era un aula de hace, no sé, quizá 10 años, donde los alumnos ya tenían su portátil y había pues trabajo en equipo y estaba el profesor en el aula. Esto todavía ha cambiado más, ¿no? Con la pandemia todavía más. O sea, en algunos lugares ya se están planteando que un porcentaje importante de las clases sea en línea, ¿no? Eso significa también que cambia mucho el enfoque comunicativo. Muchas tareas, como las que he explicado, se pueden realizar en línea, pero con pequeños cambios, ¿no? Esta sería una representación de lo que es el aula para el alumno hoy en día, ¿no? O sea, muy probablemente los alumnos de ustedes tienen unos horarios de clase y ustedes están allí físicamente en este rectángulo con pequeños ladrillos, ¿no? Que se llama aula. Pero claro, luego los alumnos tienen toda una nube impresionante a la que acceden desde su móvil o desde su portátil, ¿no? Y allí hay un montón de cosas donde ustedes también están presentes, ¿no? En primer lugar, hay el entorno virtual de aprendizaje. O sea, ustedes
En la Católica tendrán un Moodle, tendrán un Edmodo, tendrán un Blackboard, tendrán pues un espacio digital donde están todos sus alumnos, están ustedes y allí comparten recursos, hacen tareas, se escriben correos electrónicos, cuelgan vídeos, ¿no? El entorno virtual de aprendizaje funciona 24 horas, 7 días a la semana, siempre, sin parar, ¿no? Entonces, este es un elemento también que hay que considerar, ¿no? Por otro lado, los alumnos de ustedes tienen su entorno personal de aprendizaje, tienen sus favoritos preseleccionados, visitan unos determinados influencers y youtubers que les gustan, ¿no? Entonces aprenden muchísimo a partir de aquí, ¿no? Y todos están en las redes sociales, estamos en las redes sociales, ¿no? Que sería este trapecio, ¿no? Que también hallamos. De modo que el aula de hoy, si lo miramos globalmente, pues es mucho más compleja, ¿no? Y los profesores no solo tenemos que preocuparnos de qué hacemos durante la hora de clase presencial que tenemos con los alumnos, sino que tenemos que pensar en los materiales que colgamos en el EVA, en las recomendaciones que damos a los alumnos, en las redes sociales que compartimos, de modo que dar clase hoy es mucho más complejo. Otro cambio muy importante es todo lo que es los recursos lingüísticos, ¿no? Especialmente los profesores de lengua, los traductores automáticos, los generadores de textos, los diccionarios, todo eso son un conjunto de recursos que cada vez utilizamos todos más de manera más inmediata, ¿no? Entonces yo creo que es un error negar este hecho y prohibir todos estos recursos. Yo creo que lo que hay que hacer es incorporarlos en el aula, es permitir que los alumnos los utilicen con inteligencia. No solo eso, sino enseñarles a utilizar estos recursos porque ellos no saben, ellos en la mayoría de los casos son muy torpes manejando todos estos recursos y no les sacan provecho, ¿no? Entonces yo creo que esta es una parte relevante del cambio paradigmático de la enseñanza de lengua. O sea, enseñar menos reglas de ortografía o de sintaxis y enseñar a manejar todas estas tecnologías de manera provechosa e inteligente. Aquí tenemos un pequeño resumen de este cambio, ¿no? Que supone el aprendizaje en línea, sea completo o híbrido, que no voy a desarrollar con detalle porque ustedes pueden ya valorarlo y porque ya estoy un poco pasado de tiempo. Pero bueno, es un cambio paradigmático también al que tendrá que acomodarse el enfoque comunicativo, al que sencillamente se irá adaptando, ¿no? Porque no es algo que va a quedar obsoleto, sino que sencillamente, pues además de comunicativo, será gamificado, será en línea, será participado, será multimodal, iremos añadiendo capas como si fuera una cebolla, ¿no? Pero sigue siendo en su origen comunicativo como al principio. Y bueno, aquí tiene una transparencia para de algún modo visualizar esta necesidad de que el aprendizaje que desarrollamos en el aula pues cada vez esté más interconectado con el entorno del alumno y con lo que sucede fuera del aula, ¿no? Yo creo que es importante de algún modo para poder tener una experiencia de enseñanza-aprendizaje más global. Bueno, y llegamos al final en el que voy a intentar mostrarles pues 4 ideas básicas para quedarnos con lo esencial de lo que es el enfoque comunicativo o los enfoques comunicativos, como decía en el título. Bien, pues acabo con 4 ideas básicas a modo de epílogo de esta charla sobre el pasado, el presente y el futuro de los enfoques comunicativos. La primera idea para mí es la centralidad del alumno. O sea, yo creo que la idea fundamental es que si ustedes quieren realmente participar en los enfoques comunicativos, tienen que poner al alumno en el centro de su actividad. Esto significa básicamente pues que en los periodos de clase ellos estén haciendo cosas, estén comunicándose con su entorno, con agentes de fuera del aula, que no estén básicamente escuchándoles a ustedes o leyendo, sino que haya distintas actividades, ¿no? Y que todo esté centrado en el uso lingüístico que realizan los alumnos.
Esta es la primera idea, ¿no? La segunda sería hacer cosas reales. O sea, yo creo que los alumnos cambian realmente de actitud cuando dejan de tener solo al docente como destinatario, cuando hacen cosas que van a leer sus compañeros de clase, los compañeros de fuera de clase, pero del mismo centro, sus familiares, sus amigos fuera de la universidad. Entonces, yo creo que el contexto actual de Internet nos permite encontrar situaciones auténticas para que los alumnos se comuniquen de la manera que deseen, ¿no? Y que tengan más interés en las actividades. La tercera la tercera idea, perdón, es que los alumnos puedan participar de algún modo en la decisión de lo que se hace. O sea, una de las grandes ventajas que tiene ser profesor de lengua es que puedes trabajar con muchísimos temas. O sea, realmente, o sea, te da igual trabajar con música, con cómic, con alta cultura, con ópera, es igual. Entonces, yo creo que dejar a los alumnos que puedan tomar decisiones sobre lo que quieren hacer, sobre lo que quieren escribir, es muy importante. Es muy importante porque de algún modo permite que ellos se sientan más responsables de lo que van a hacer, que asuman más autonomía y que se impliquen más, de modo que la tarea final sale mejor, ¿no? Y la última idea que destacaría, que no he mencionado, solo lateralmente, es la multimodalidad. O sea, realmente el futuro va hacia la integración de la escritura y del habla con formatos de imagen, de vídeo, de edición de vídeo con texto escrito. Entonces, mi recomendación, si quieren incrementar su cuota de nivel comunicativo, sería que empezaran a animarse a trabajar con vídeos, a visualizar vídeos en clase, pero también a pedir a los alumnos que hagan sus propios vídeos, a hacer ustedes sus propios vídeos como este para compartirlo con los alumnos, porque realmente es un formato muy versátil que integra usos lingüísticos muy diferentes y que es muy cercano a los alumnos porque lo utilizan mucho fuera del aula. Y nada más, espero que les haya interesado esta charla y ahora se abre un espacio de debate. También me pueden escribir ustedes a la dirección que tienen aquí o enviar algún comentario en Twitter. Estaré muy agradecido.